mañana, una vez más, le damos la bienvenida a nuestro culto dominical de la Iglesia Bautista de Arroyito. Espero que puedas estar compartiendo este momento en familia en el cual nosotros vamos a disfrutar de una hermosa reunión en la cual vamos a recibir palabra de Dios y vamos a adorar y exaltar el nombre de Dios juntos como familia. Te invito a que ahí a donde estás puedas inclinar tu rostro y vamos a orar y entregar esta reunión a nuestro Señor Dios. Señor Dios Padre, te damos gracias porque es un privilegio el que nos das a todos nosotros de poder adorar y exaltar tu nombre. Te pedimos que nos estés hablando claramente en esta mañana y que podamos disfrutar de cada cosa que tenés preparada para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Todo
deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Santo, 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 Tú eres santo, eres tú. santo, Santo, santo eres tú. tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Eres santo, 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 santo eres tú. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea
que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Hola hermanos, ¿cómo están? Bueno, este es el momento de las necesidades, vamos a estar orando, así que sin más quería pedirles que cierren sus ojos. Si están acompañados pueden agarrarse las manos con sus familias y vamos a estar pidiéndole al Señor que Él pueda cubrir cada una de nuestras necesidades, pidiéndole al Señor que Él nos reconforte en este tiempo difícil. Y si hay algo en especial que viene a tu mente, una carga por la que vos querés orar y querés dejar en este momento, yo te invito a que vos puedas pensar en esto y vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias por este día. Papá, gracias porque a pesar de estar en medio de una pandemia, a pesar de estar en un tiempo difícil, en todos los aspectos, Señor, vos nos cuidás. Vos seguís siendo nuestro soberano, sos nuestro rey, papá, sos el que provee. Nosotros creemos que aún en lo más difícil, vos sos el que va a abrir las aguas y va a hacer aparecer una solución donde parece que no hay salida. Papá, creemos en vos. Creemos en lo que haces, creemos en que no estamos solos y que aunque parezca que hay cosas que no tienen solución, vos vas a estar ahí siendo nuestro Dios de lo imposible y ayudándonos, papá, confortándonos en los momentos en los que sentimos que estamos solos, pero nunca lo estamos, porque vos sos un Padre presente, Señor. Gracias. Te pido, Señor, por aquellos que tienen una necesidad económica, que vos puedas estar proveyendo allí donde más necesitan, Señor. Te pido por aquellos que están pasando momentos de angustia, papá, que vos puedas estar confortando, siendo la seguridad de cada una de esas personas, siendo el que los conforta, el que los cuida, su roca firme, la seguridad, Señor, porque sabemos que sos fiel y no nos dejás, papá, no nos dejás nunca. Así que, papá, te pido por todos los miembros de nuestra iglesia, papá. Te pido por nosotros que somos la iglesia, que nos guíes hacia donde querés que vayamos, Señor, y nos proveas como siempre lo has hecho, porque sos un Dios fiel, que nos proveas en todo lo que necesitemos, papá, según tu voluntad. Te amamos, te bendecimos, Señor, y te agradecemos, porque a pesar de estar en este tiempo, vos nos usás y sos un Dios bueno. Papá, te amamos. En el nombre de Jesús, amén. Seguimos con la reunión. Buenos días. Primeramente quisiera agradecer al liderazgo de la iglesia por invitarme a traer el mensaje de este domingo. Cuando pensaba en qué compartir con ustedes, le pedí a Dios que me diera una palabra aplicable, específica para este tiempo de cuarentena, de pandemia, que es como una tormenta inesperada. Justamente lo que Dios me recordó es una tormenta que le tocó vivir al apóstol Pablo. Esta experiencia creo que nos puede traer muchas aplicaciones para nosotros en este tiempo. Realmente podemos sacar muchas perlitas de este texto y de lo que vivió el apóstol y cómo enfrentó esta tormenta de magnitudes terribles que le tocó vivir. Esto se relata en el capítulo 27 y 28 de Hechos. Me refiero a la tormenta que él vive cuando estaba haciendo su viaje a Roma. Como una introducción, para no leer todo el capítulo 27, les voy a contar la situación del apóstol antes de que se decida su viaje. Él estaba preso en Cesarea y ya se había defendido frente a los judíos en varios juicios.
Entonces llega el rey Agripa, es su última defensa. Este es el rey que dice: por poco me convences de ser cristiano. Y Pablo, porque Dios le había mostrado que él iba a tener que testificar de Jesús frente al emperador, termina apelando al emperador romano. Entonces se decide que él va a ir a presentar su caso frente al emperador, y se organiza un viaje desde Cesarea a Roma a cargo de un centurión llamado Julio. El medio más rápido en esa época para hacer estos viajes tan largos era por barcos que iban costeando y hacían diferentes paradas. Si las paradas eran cortas, diríamos que prácticamente en las rutas comunes de esa época este viaje debería haber durado 30 días aproximadamente, cubriendo una distancia de casi 3.500 kilómetros. Entonces parten de Cesarea y hacen una escala donde cambian de barco, y después de allí llegan a un puerto que se conoce como Buenos Puertos. En ese lugar vamos a iniciar la lectura del capítulo 27 de Hechos, versículo 9. Voy a ir leyendo, voy a ir salteando, así que les voy a ir diciendo en qué versículo estoy. Versículo 9 del capítulo 27 de Hechos. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Entre paréntesis, significa que empezaba el invierno. Así que Pablo les advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio, tanto para el barco y su carga, como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Versículo 14. Poco después se nos vino encima un viento huracanado, llamado nordeste, que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Versículo 18. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Hasta aquí la primera parte que vamos a leer del capítulo 27. Acá podemos sacar varias enseñanzas que Dios nos dejó de esta experiencia de Pablo. Primero, que cuando están en Buenos Puertos, en este lugar donde habían llegado, tenían que decidir si se quedaban porque no habían podido avanzar todo lo que tenían planeado, y el invierno no era una buena época, no solo por los vientos en contra que tenían, sino por la época de navegación. Entonces Pablo ve que sí lo dice él, vislumbro que no va a ser un buen viaje, que vamos a tener pérdidas, y se lo expresa al dueño del banco, al centurión, a Julio, y el centurión, en vez de escuchar a Pablo, escucha al dueño del barco, al timonel, y al resto de la gente que deciden: no, sigamos, ha sido complicado hasta acá, no venimos bien, no era como el cronograma, pero sigamos, que hay una brisita linda, algo así dicen los versículos antes, y deciden zarpar. En este punto nos encontramos que se está armando la tormenta, ¿no? Pablo ya vislumbra que esa decisión no era buena. Él vislumbraba que iba a haber hasta pérdidas económicas. No aclara si Dios se lo mostró o era de su experiencia de tantos viajes. Lo cierto es que él expresa esto, era su deseo, y otros deciden por él. Y en esta tormenta que estamos pasando, hay muchas decisiones que están tomando otros por nosotros, que nos afectan directamente. No solo en lo económico, que es muy
muy obvio, digamos, sino también hasta en lo relacional. Si quiero salir a hacer ejercicio, hay un montón de decisiones que podemos estar o no de acuerdo que otros están tomando por nosotros. Y en algunos casos, si no coincidimos, como Pablo, igual hay que hacerlas. Igual nos toca obedecer estas decisiones que otros están tocando por nosotros. Ahora, cuando arranca la tormenta, que efectivamente se desarrolla y empieza a ponerse muy fuerte enseguida, termina diciendo el texto que leímos que por muchos días no aparecía ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando. Perdimos al final toda esperanza de salvarnos. Esto quiere decir que había muchísima incertidumbre de cómo seguía el viaje. Y actualmente, no solo los gobernantes tienen muchísima incertidumbre de cómo sigue este viaje, sino que los científicos. No hay científicos que puedan asegurar cuándo termina la pandemia, no hay científicos que puedan decir cuándo aparece la vacuna. El nivel de incertidumbre es muy grande en todas las organizaciones humanas. Las grandes empresas están revisando sus presupuestos una vez por semana, porque no se sabe qué va a pasar, no se sabe cuándo llega la nueva normalidad. El nivel de incertidumbre era muy grande, y lo mismo le estaba pasando a Pablo con toda la gente que estaba en el barco. No sabían cuándo terminaba la tormenta, no sabían dónde iba a terminar la tormenta, a dónde los iba a dejar. Como no sabemos nosotros a dónde nos va a dejar esta situación totalmente excepcional, incalculada, insospechada para todo el mundo. Ahora, hay algo más que podemos sacar de comparación con esta tormenta, que empieza a haber pérdidas económicas. Primero arrojan la carga útil del barco, no es la comida, porque más adelante vamos a ver qué comen. Arrojan la carga, los bultos que llevaban, personales de cada uno, había mucha gente en el barco. Más adelante arrojan los aparejos, bienes con los que se hacía producir al barco, es decir, bienes con los que se controlaba, se manejaba el barco, necesarios para diferentes situaciones. Ellos mismos deciden tirar eso se pierde. Durante la tormenta se empiezan a perder bienes de producción, si quieren llamarlo así, bienes útiles, no eran suntuosos, y eso también tuvieron que tirarlo. Finalmente, como varios conocerán de la historia, hasta el mismo barco se termina perdiendo. Entonces, aquí también vemos otra similitud muy clara con la tormenta que estamos viviendo, incalculada, difícil, terrible, en donde económicamente está habiendo mucha pérdida. Muchos estamos siendo afectados. Podemos tener hermanos que le han hecho reducción de salarios, dueños de negocios que han perdido muchísimo de su ingreso, y en esta situación estaba Pablo, en esta tormenta tan grave estaba Pablo. Vamos a ver cómo sigue el capítulo 27, versículo 21. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Ya habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático, cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaba a tierra. Versículo 29. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas,
echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. Versículo 33. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar aliento. Hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Versículo 41. Pero el barco fue a dar en un banco de arena y encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada, mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara nado. Pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra y de que los demás salieran valiéndose de las tablas o de restos del barco. De esta manera todos llegamos salvos y sanos a tierra. Amén. Hasta aquí la palabra. Acá hay otras enseñanzas que podemos sacar, donde en medio de esta situación Dios le habla a Pablo. No solo que le habla claramente, sino que le dice lo que Dios va a hacer con él y con el resto que lo rodea, con la gente que lo rodea. Dios salva a Pablo y salva al resto. En una versión le dice, te he entregado, te he dado la vida del resto, de todos los que estaban con él, más de 200 personas en este barco. Y él los anima. Es decir, Pablo trae salvación y ánimo a los que lo rodeaban en medio de esta tormenta. Y esto es lo que Dios nos está animando a hacer en este tiempo. Primero vimos cómo nos podemos sentir identificados con lo que estaba pasando con Pablo. Ahora, Pablo acá nos muestra que en medio de esta situación límite, era una situación límite. Acá había marineros expertos que hacía mucho tiempo que no comían, que estaban rogando a sus propios dioses que los ayude a ser libres de esta tormenta, a salvarse de esta tormenta. Y Dios le dice a Pablo, vos te vas a salvar y todos se van a salvar. Y así termina el capítulo 27, se salvan todos. Aunque se rompe completamente la nave, hubo muchas pérdidas económicas, al punto que la nave, el barco, finalmente se rompió completo. Hay muchos que pueden estar sintiendo que su barco, su economía se rompe completo, sus cosas materiales se pierden. Y Dios dice, los voy a salvar, los voy a salvar. Van a salir de esta tormenta. Así como Dios lo salvó a Pablo. Dios le mostró a Pablo que iba a salir de la tormenta. No era la manera que él había pensado el viaje, no era el camino. Él había pensado que se quedaran en Creta a hacer el invierno. Él había entendido que era la mejor forma en ese momento de hacer el viaje. No, el viaje siguió, se tomaron decisiones que él no estaba de acuerdo. Sin embargo, Dios lo acompañó, Dios le dio palabra y Dios le mostró cómo iba a seguir. Le dijo a las personas a través de Pablo, coman, iban a necesitar fuerza. Piensen que hacía muchos días de ayuno y entonces ya estaban debilitados, iban a necesitar fuerza para hacer el último tramo a nado, al punto que dice que a los que no sabían nadar tuvieron que agarrar tablas. Entonces Pablo dice, coman, anímense, los anima, habla del ánimo, no solo de la fuerza física que iban a necesitar una fuerza en su espíritu, en su alma, tienen que estar de ánimo. Y Dios nos quiere dar palabra para transmitir a los que nos rodean en medio de esta tormenta ánimo. Aunque no termine como esperamos todos, Dios nos va a ayudar a llegar al final. Y vemos que no les voy a hacer leer el final de cómo llega hasta Roma, pero tienen que invernar en la isla donde encallan en la isla de Malta. Ahí donde encallan, obviamente cuando terminan de bajar todos a la isla, estaban todos mojados, así que los isleños los reciben amablemente y les hacen una fogata para que se calienten.
y Pablo, como seguramente otra gente, estaba buscando leña para la fogata. Sale a buscar leña, esto es capítulo 28, se los voy a resumir, y lo muerde una serpiente. Entonces los isleños se lo quedan mirando, esperando que se hinchara o que se muriera, porque evidentemente vieron la serpiente, eran de ahí, entendieron que era venenosa. Y no se quedan esperando y piensan, este hombre debe ser muy malo, porque si sufrió semejante tormenta, semejante naufragio, y los dioses, dicen ellos, ahora le mandan una serpiente, porque bueno, este se tenía que morir. Y después de mucho esperar y que no pase nada con Pablo, entienden que, bueno, no, este debe ser un dios, porque se salvó de todo esto. Entonces, bueno, esto le abre la puerta a Pablo a poder llegar hasta el jefe de toda la tribu, que estaba a cargo de esta isla, y bueno, es muy bien atendido, hace sanidades, hace milagros. Sin llegar a esa parte, acá lo último que veía, en comparación que, como nos hablaba Marcelo hace unos domingos atrás, sobre llovido mojado, en medio de esta tormenta terrible que aparentemente se afloja, entonces llegamos, estamos a tierra, estamos a salvo, a Pablo le pica una serpiente, evidentemente por los isleños venenosa. Y acá que vemos que Pablo la hace soltar, la hace aflojar en el fuego, se la lleva al fuego para que suelte. Casi da la impresión de que no se preocupó mucho. ¿Qué era lo que lo hacía estar tan confiado Pablo? ¿Qué era lo que lo hacía estar tan seguro? Donde, como decía Marcelo, sobre llovido mojado, y no parece que se alterara Pablo. Se pone termina poniéndose a predicar, se hace famoso, si quieren llamarlo así, conocido en la isla, porque después le dan un montón de ayuda para que continúe en el viaje, gracias a él. Entonces, ¿qué es lo que a Pablo le hacía estar tan seguro de que él no se iba a morir, ni en el naufragio, ni por la picadura de la serpiente? Hay gente que en esta situación en que estamos viviendo, a lo mejor venía ya luchando con algo antes de la cuarentena, y la cuarentena empeoró su situación, o puede ser una situación económica, o puede ser que la cuarentena haya generado conflictos nuevos de relaciones que antes no había o no eran evidentes. Es decir, sobre la situación de la tormenta que estamos viviendo todos, tenés algo más, tenés algo añadido extra, tenés una enfermedad diferente, no tenés coronavirus, pero tenés otra enfermedad más difícil encima de llevar en esta situación. Entonces, Dios te quiere animar con este relato, con esta historia que quedó registrada de Pablo, para mostrarte que así como Pablo llega al final, llega finalmente a Roma, llega a Roma como Dios le mostró durante la tormenta. Se le apareció un ángel, le dijo todo lo que leímos. Ahora este ángel que le dice, te vas a salvar, se van a salvar todos, que lo alienta, él después transmite este ánimo, este mensaje de Dios, le estaba recordando el mensaje que Dios le había dado mucho tiempo atrás, cuando le había dicho, vas a comparecer, vas a dar testimonio de Jesús ante el César, vas a llegar a Roma. Este es tu próximo propósito, esta es tu próxima meta. Si nosotros buscamos dónde se lo dijo esto Dios a Pablo, se lo dijo en Hechos 23:11. Ahora, cuando vemos un poquito más adelante todos los cambios de gobierno que hubo en Cesarea, de gobernantes, encontramos que él queda encarcelado, y en el Hechos 24:27 nos dice que durante 2 años estuvo Pablo encarcelado, después de que Dios le dijo esto. Es decir, Dios le está recordando a través del ángel en medio de la tormenta un propósito, una meta que le había dado a Pablo 2 años antes. Entonces, ¿qué es lo que veo acá? Pareciera que Dios, que durante ese tiempo se retrasó,
se olvidó de lo que le había dicho a Pablo, cambió de planes, le quería complicar la vida. No tengo todas las respuestas. Son preguntas que me hago como humano cuando Dios me muestra algo, me muestra una dirección y no llega, y no llega, y encima viene una pandemia, y encima viene una cuarentena. ¿Qué es lo que Dios te mostró? Dios te mostró que te vas a casar y estamos en época de cuarentena, que no sabemos cuándo termina, que te vas a conseguir un trabajo diferente, que vas a vivir de tu propio negocio, que vas a servir a Dios de una manera diferente que hasta ahora no habías servido y se nos achicaron mucho las formas de servir, que vas a tener un hijo. ¿Qué es lo que Dios te mostró a lo mejor hace muchos años? Como le pasó a Pablo. Pablo estaba confiado. Pablo sabía que iba a llegar a Roma. Entonces con esto yo te quiero animar a que pienses que así como Pablo llegó a Roma, aunque pasó una tormenta terrible, aunque hubo pérdidas económicas, tuvo incertidumbre, indefiniciones muchas, otros decidían por él, cosas que para él no estaba de acuerdo y estaba seguro que iba a ser mejor, igual otros decidían por él. Ahora eso no le impidió a Pablo dos cosas, no le impidió transmitir en el mientras tanto. Él habló de Jesús, en el mientras tanto él transmitió vida, dio salvación, que era lo que Dios le había dado a él hacía mucho tiempo. Durante ese viaje él también lo transmitió paz, transmitió ánimo. Dios nos está animando a hacer eso. Y la segunda cosa, no le impidió tener confianza de que iba a llegar. Él iba a llegar, aunque viniera el llovido mojado, también iba a llegar. ¿Por qué? Porque Dios se lo había dicho. No es porque lo estoy diciendo yo que vas a llegar, es porque lo dice la palabra. Dios es fiel y Él es el que prometió. Entonces, si Él te mostró algo, Él va a cumplir lo que te mostró. Él te va a animar a cumplirlo. Vos vas a poder cumplir lo que Dios te mostró, porque fiel es el que prometió. Entonces vamos a orar para que Dios te recuerde esto que te prometió, estos propósitos, estas metas que tal vez hace muchos años te dijo que ibas a cumplir. Señor Jesús, gracias por esta mañana y te queremos pedir que tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros nos recuerde aquella meta, aquel propósito que vos nos mostraste, tal vez hace años. Sí, papá, tráelo a nuestra mente, háblanos, así como le hablaste a Pablo en medio de la tormenta y le recordaste que él iba a llegar a Roma. Señor, te pedimos, recuérdanos cuál es nuestro objetivo, recuérdanos cuál es la meta que nos pusiste, el propósito por el cual nos creaste. Señor, te pido que nos libres del temor. Danos ese espíritu de valor que es tu Santo Espíritu. Anímanos, Señor, para que podamos animar a otros, para que podamos llevar salvación como hizo Pablo, a los que lo rodeaban, a todos los que estaban en el mismo barco, en la misma tormenta. Y Señor, recuérdanos tu palabra, tus promesas, tus grandes promesas para cada uno de nosotros. Bendigo a mis hermanos, Señor, y te pido que tu Espíritu los fortalezca. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, damos gracias a Dios por la bendición que fue la reunión de esta mañana. Te invito a que puedas ser parte de cada uno de los encuentros que tenemos en las diferentes plataformas. Los días martes a las 8 de la noche en Instagram tenemos nuestro encuentro de adoración y oración. Así también los días jueves en nuestro canal de Instagram tenemos un momento en el cual podemos adorar al Señor juntos y recibimos una palabra de Dios para cada uno de nosotros. Y los días domingo en nuestro canal de YouTube estamos compartiendo nuestra reunión dominical. Así también cada 15 días el equipo de mujeres
está compartiendo un video con una palabra de bendición para cada una de las mujeres. Y este lunes te queremos invitar a cada uno de los hombres que va a haber una actividad especial a las 8 de la noche que va a estar compartiendo vía Zoom una palabra el hermano Miguel Equisiam para cada uno de nosotros. Y si querés ser parte del disco solidario que está llevando a cabo la iglesia, en el cual estamos compartiendo con la comunidad Toba alrededor de 500 raciones todos los días sábado. Te invito a que te puedas estar comunicando con Mechi si querés ser parte de esto. Damos gracias a Dios por la bendición que ha sido todo esto para cada uno de nosotros. Y hermano, te bendigo y te deseo que tengas una semana bendecida con el Señor.